Hola, ¿qué tal? Muy bienvenidos a un nuevo capítulo de tu podcast favorito, Paratax. Que tengo una gran invitada el día de hoy. Faltaba el poder femenino y lo conseguimos. Les voy a contar que ella es abogada de la Pontificia Universidad Católica, magíster en Dirección y Gestión Tributaria de la Universidad Adolfo Ibáñez, docente universitaria, profesional experimentada y ampliamente reconocida en la industria legal, especialista en asuntos corporativos, civiles, comerciales y de reorganización empresarial, directora en diversas empresas del mundo privado, columnista del Diario Financiero y reconocida como una de las 100 mujeres líderes del Mercurio hace no mucho. Socia fundadora de Brezovic y compañía desde 1993. Le doy la más cordial bienvenida a Magdalena. Y Magdalena, creo que me equivoqué en el apellido, no sé si corrígeme, por favor. Está perfecto, Alejandro. Lo que sí, las fechas encuentro que no son muy simpáticas. Porque si sacamos los cálculos, casi 100 años en esto. No, súper bien. Oye, muchas gracias. Yo quiero comentarles que apenas la contacté, dijo, allá quiero estar, así que, ¿verdad? Muy agradecido. A ti. Y esperamos tener una grata y linda conversación el día de hoy. Así es. Así que, pero antes de empezar, tuvimos una pequeña conversación así con backstage y la Magdalena me comentó que tiene una actividad extraordinaria y yo, antes de entrar al mundo de lo que llamamos el tema que vamos a conversar, me contó que ella cantaba. Sí, cada vez que puedo. ¿En serio? Me gusta mucho, sí, la música es maravillosa. Además, hay estudios de neurociencia que dicen que uno, cuando canta o escucha música, se libera la serotonina. ¿Qué tal? Y eso hace muy bien. Sí. Oye, te felicito porque en realidad creo que cuesta hacerse el tiempo para poder hacer ese tipo de actividad. Así que si lo lograste, Sí. es un máximo logro. Es que dedicarse a este rubro tiene un destino medio complejo si uno no hace otras cosas que generen un poco más de tranquilidad, porque esto es estar arriba de la ola bastante. Oye, ¿cómo ha sido este rubro desde el punto de vista femenino? Porque si bien es cierto, creo que es un poco complejo. Sí, somos pocas, cada vez somos más, pero ¿sabes qué? Bueno, yo soy mamá, tengo 4 niños, ya todos mayores de edad, de 26 a 18 años, y esta profesión me ha permitido poder desarrollarme como profesional y al mismo tiempo como mamá. Así que yo agradezco haber podido incursionar en esta área porque eso me ha dado tiempo y tranquilidad para criar a mis hijos también y eso ha sido muy rico. Así que ahora estoy con un poco más de tiempo libre, dedicada bastante más al oficio. Perfecto. Y a la docencia también, ¿no? Así. También efectivamente así es. Lo que más me ha gustado de las cosas que he hecho en docencia fue en la Universidad Adolfo Ibáñez, ser coordinadora académica, que eso significa en castellano simple armar las mallas con los ramos, hacer la bajada de los contenidos y contratar los profesores. Entonces, armar eso fue muy bonito. Estuve 3 años en eso. Ya se armó el curso y después ya siguió solo. Ya no fue necesario. Pero estar en esa parte del ejercicio profesional es muy bonito también. Qué rico. Sí. Te felicito. Vamos a entrar aquí a la área chica, ¿ya? Y te quiero hacer la primera pregunta, ya que nuestro tema de conversación va a ser lo relativo al East Food, que tú me corregiste de entradita. Así que, por favor, dime al tiro. No, de corregirte, no, lejos de mi espíritu. Bueno, hablamos de los impuestos, ¿no? De alguna parte tienen que salir los recursos para que el fisco pueda generar todas las políticas públicas y todos los bonos y todas las cosas que ya sabemos, ¿no es cierto? Entonces, últimamente, y me refiero últimamente desde el año 2018 hasta hoy día, se buscó un mecanismo súper inteligente que consiste en que las utilidades que están dentro de las empresas, que los dueños no se han llevado esas utilidades para la casa, que a lo mejor han pagado impuestos de primera categoría, puede ser como puede que no, dependiendo del tipo de empresa de que se trate, pero la norma general, la regla general es que estas utilidades se encuentran emposadas en las empresas, generando un mayor capital de trabajo, ¿no es cierto?, inversión en activos fijos, etcétera.
y que los dueños de alguna manera han renunciado a llevarse esa plata para la casa y la han dejado dentro de la compañía. De la otra vereda dicen, yo nunca he visto esa plata, ¿dónde está? Muéstrame Claro. dónde está el dinero. Ahí está en el activo fijo, está en los inventarios, está en distintas partes. Por supuesto que no está como mucha gente cree, sobre todo nuestros políticos, de que las platas están casi en una bóveda, en billetitos, y que los empresarios las guardan ahí para cuando ellos tengan que retirar plata. Bueno, pero acumulados esos saldos de utilidades, en el tiempo hemos tenido, y yo por eso te decía que en esta oportunidad no hablamos de ISFUT o impuesto sustitutivo al Fondo de Utilidades Tributables, sino que hablamos de lo que se llama el ISIF, que es el impuesto sustitutivo de los impuestos finales, ¿ya? Entonces, en castellano, tenemos la empresa, ¿no es cierto? La empresa generó utilidades, supongamos que la empresa pagó impuesto de primera categoría, que es el impuesto que pagan las empresas, y después los dueños, personas naturales, cuando necesitan plata para pagar los colegios, para pagar el dividendo, para hacer todas las cosas, para comer, etcétera, necesitan retirar utilidades. Entonces, el retiro de utilidades se grava con el impuesto global complementario, cuando quien retira es alguien que está en Chile. Si esa persona no está en Chile, sino que está en el extranjero, decimos que paga impuesto adicional. Por eso se llama impuesto final. El que paga el último, el que paga la luz, el dueño, sea que el dueño esté en Chile o que esté en el extranjero. Entonces, ¿qué es lo que se ideó? En el año 2018 se dijo, oiga, mire, como tenemos tanto FUT, que fue cuando se cambió el sistema, a partir del 1 de enero del 2018, ¿no es cierto? Todo el sistema que habíamos venido los últimos 30 años haciendo y que todos más o menos conocíamos y dominábamos, bueno, se modificó la ley en el año 2014, entró en vigencia el 1 de enero del año 2018 y se dijo, oiga, mire, usted como tiene utilidades acumuladas en este sistema antiguo, que es un poco complejo, que además tiene 30 años, por lo tanto hay un registro de 30 años que lo más probable es que tenga errores. Tiene horrores, pero también va a tener errores. Entonces mejor hagamos como un blanqueo, vamos a buscar el impuesto que pagó la empresa, veamos cuál fue el impuesto que pagaron los dueños en esos años, en los últimos 3 años, en el año 2018, los últimos 3 años, saquemos un promedio, veamos qué promedio nos da, veamos la tasa, veamos el impuesto de la empresa, y si el impuesto de la empresa alcanza a pagar ese promedio, se liberan todas esas utilidades. Y todo lo que había en ese registro por 30 años, uno puede olvidarse y lo traslada a otro registro en donde le dice, todo lo que usted acumule aquí, si usted lo retira, lo va a poder retirar cuando usted quiera y nunca va a pagar impuestos. Entonces, eso fue en el año 2018. Después vino una segunda versión. Pero ¿por qué se hace esto? En el fondo, ¿por qué el fisco, a través, ¿no es cierto?, del Congreso, dicta estas normas? Porque se quiere generar recursos frescos, para que haya plata circulando, para que el fisco tenga, para poder hacer inversión en planes sociales, etc. Ahora bien, disculpa, una ¿Sí? pequeña interrupción. Yo creo que cada vez más, hace ya bastantes años o bastantes procesos de elecciones, el tema tributario se ha politizado y ha sido punta de lanza para este tipo de situaciones. O sea, ya vamos a un cambio de gobierno nuevamente y qué reforma se nos viene. Entonces, si bien es cierto, tiene un efecto de recaudación, realmente se fosa algo medio político. Qué mala onda, si digo yo, porque en realidad no iba a hacer eso. El objetivo era hacer otro, ¿no? Sí, lo que pasa es que se dice que tiene un efecto recaudatorio, pero cuando tú vas a buscar los números duros, los estudios serios, de qué es lo que ha ocurrido cuando cada gobierno, ¿no es cierto?, ha subido al poder y ha dicho, esta es mi reforma y aquí traigo porque hay que recaudar más, porque los ricos tienen que apretarse y tienen que darle más a los pobres y todas las cosas que escuchamos siempre. Curiosamente, Alejandro, yo te mandé un paper, un gráfico de un paper que me tocó desarrollar, en donde está demostrado empíricamente que las últimas 4 o 5 reformas tributarias, a pesar de que han subido los números, es decir, la tasa de impuesto de primera categoría de un 10 pasamos a un 27 y así, esa alza de tasa no genera de manera automática una mejor recaudación. Al contrario, entre más altas son las tasas de impuesto, la recaudación es inversamente proporcional. Y eso es por un efecto, se explica básicamente por 2 cosas. Uno,
porque entre más alto es el impuesto, mayor la tentación a evadir, ¿no es cierto? Hay menos incentivo a cumplir, porque cumplir es muy caro. Y segundo, hay también una sensación de que cada vez uno aporta más y el beneficio no lo ve. Porque en general la gente que aporta, excluyendo el IVA, porque en el IVA todos aportamos igual, ricos y pobres, 19% de todo lo que consumimos, ahí no hay diferencia. Pero en impuesto a la renta, la sensación de aquellos que contribuyen más es que ellos prácticamente no usan el sistema, no tienen beneficio. Entonces, se hace muy odioso el cobro de estos impuestos. Entonces, empíricamente está demostrado en la historia que países que han buscado tasas menores se obtiene una mejor recaudación. Por ejemplo, anda a Irlanda. Todas las empresas tienen sus matrices hoy día en Europa en Irlanda. 12,5 de impuesto corporativo, de primera categoría que hablamos en Chile. Después tiene el modelo estonio, un país chiquitito de 1.300.000 habitantes con un sistema tributario maravilloso. Igual tienen un 20% y no hay evasión prácticamente. Ya nos desviamos un poquito del tema, sí, pero para irnos sí. a la línea de Estoy fiel a mi género. este impuesto sustitutivo, ¿cierto? Tú explicaste un poco la evolución, pero este último se vio como una finalidad, ¿cierto?, para obtener recursos con el fin de reconstituir Valparaíso. Claro, ese fue a propósito, el origen. Efectivamente, a propósito de la ley que creó el fondo para la reparación en el fondo y la reconstrucción de Valparaíso a raíz de los incendios, hay 2 artículos de la ley que tratan específicamente el impuesto sustitutivo de los impuestos finales, que lo que busca, como te digo, es esta vez sí generar mucho flujo. ¿Por qué? Porque las empresas grandes, es decir, aquellos contribuyentes que se denominan del 27% semi-integrado, ¿ya? Las del 14A de la ley de la renta, esas empresas van a poder acogerse a este beneficio, no van a poder usar el crédito de primera categoría que la empresa pagó o que hubiese pagado. Esa sería un poco la diferencia con las versiones anteriores, ¿no? Porque hay diferencia. Exactamente, esta es una. Antes tú podías usar los créditos que la empresa había pagado, ¿ya? En esta vez no, pero esta vez se buscó una tasa chiquitita, 12%. Es una tasa súper conveniente, porque si tú piensas que si son empresas grandes, debiesen estar contribuyentes personas naturales con globales complementarios de todos modos superior a 12. Entonces, si la empresa, costo empresa, financia el 12% de impuesto final sobre todas las utilidades, el dueño, sin costo para él, se va a quedar con todas esas utilidades. Entonces, es súper conveniente. Y después están los pymes, que son aquellos que tienen una tasa por este año, último año de 12,5, y que tienen un régimen 100% integrado, que ellos sí van a poder usar sus créditos de primera categoría, pero el problema es que van a tener que ir a buscar una tasa del 30%. Entonces, suponiendo que estas empresas tuvieran crédito de primera categoría, no van a tener jamás más del 20, 22, por las tasas de primera categoría históricas que han habido. Entonces, se tienen que meter la mano al bolsillo con bastante. Se entiende un poquito que para el ProPyme ir al 30% para nada puede ser en absoluto beneficioso. No, imagínate, además si tiene utilidades sin crédito. Y es un contribuyente que se consume generalmente toda su rentabilidad. Absolutamente. Entonces, casi como que esta norma fue directamente a buscar los recursos a esta grande empresa o al régimen donde se concentran las mayores utilidades retenidas. Y también hay otra lectura que no solamente tiene un tema recaudatorio, sino que tiene un tema liberador de registro, ¿ya? Porque llevar toda la historia de todas las utilidades igual es complejo, porque todavía hay empresas que pueden tener FUT, que no existe hoy día como registro, pero sí está en el RAI, sí está en el STUT, en todos estos nombres de estos registros que parece que uno estuviera hablando como jerigoncio, pero también hay una liberación de llevar estos registros de manera tan detallada, con tanta antigüedad. Entonces uno, de repente a los dueños de las empresas le dice, oye, mira, si ya, porque me dicen, es que Magdalena, nosotros ya tenemos sueldo y con los sueldos vivimos, no necesitamos sacar plata. Es que no la saquen, déjenla adentro, solamente hagan el proceso de pagar el impuesto y dejen la plata adentro como una cuenta por pagar. ¿Te fijas? No necesitas retirarla,
Pero sí, con eso vas a liberar a la empresa de llevar todos estos registros históricos, porque piensa tú que tenemos el FUT hasta el 2014, después tenemos la 20.780 hasta el año 2018, 19, después tenemos la 20.630. Entonces, todos estos regímenes son distintos y en cada momento se han llevado los registros de manera diferente. Entonces, los procesos de fiscalización, yo no sé si a ti te ha tocado, Alejandro, pero con impuestos internos, cuando haya que asignar créditos de primera categoría, retiros que se hicieron hace tiempo, es un dolor de cabeza porque los chiquillos que te están fiscalizando no vivieron el FUT. Ellos creen que nacieron con el STUT. Exactamente. Hay una información un poco ralentizada dentro del aprendizaje. Quizá uno, del otro lado, como dicen, del lado oscuro, tiene un poco la dinámica de la actualización inmediata. De repente uno se aborda estos temas con fiscalizadores y resulta un poquito complejo, ¿cierto? Esta llegada, esta fiscalización, y obra de ambas partes. Uno de repente por desconocimiento y viceversa, si se hace complejo, si no tienes claro la normativa, cuál es el orden de imputación, quién me lleva primero, quién no me lleva primero, con todos estos cambios que se han producido a lo largo de este tiempo. Sí. Sin duda, la asesoría se ha visto expuesta a estar constantemente capacitándose, ¿cierto? Y para estar atento a este tipo de modificaciones que pueden conducir a errores, y errores que pueden ser significativos al momento de tú distribuir algo que no corresponde. Sí, y no solamente el costo para el que es fiscalizado, sino que también la hora hombre del funcionario que está a cargo de esa fiscalización y que después nos damos cuenta, ¿no es cierto?, cuando ya las cosas se sinceraron y el asunto se dio por concluido, cuando la recaudación es cero. Entonces, todas las horas que dedicó esa persona, el costo-valor hombre para el servicio de impuestos internos es infinito. Entonces... Oye, Magdalena, si hablamos de este punto de vista, ok, nos detenemos, recapitulamos, todas esas utilidades que yo tengo detenidas, que aparecen en una hojita que se llama, ¿cierto?, mi registro de renta empresarial, y que aparecen ahí, son las que yo hoy día tengo opción de liberarlas de esta tributación final con un pago único. ¿Cuál, ya hemos quizás esbozado alguno, pero cuáles serían los beneficios y las desventajas de acogerse a este beneficio con la tasa, en este caso, del régimen general? Ya, la tasa del 12%. Porque sí, tiempo atrás, cuando fue, ¿cierto?, en esta primera versión de LeaseFood, fue, pero para algunas familias casi genial. Yo creo que hasta el día de hoy quizás están retirando sin pagar absolutamente nada. Hasta los nietos. Entonces, sí. ¿Es ventajoso? Perfecto, pero quizás tenga alguna desventaja o no tiene ninguna desventaja. ¿Qué es lo que piensas tú? Bueno, yo creo que como todas las cosas en la vida, pues siempre tiene un lado bueno y un lado malo. El lado bueno para los dueños, por supuesto, es poder acceder a montos que están ahí en cualquier momento, van a poder retirar esas utilidades, aun cuando se vayan generando utilidades que no han pagado, ¿ya? Entonces, estas siempre tienen un orden que se llama de prelación, van a salir primero, ¿ya? El beneficio, como te digo, es siempre poder tener esa plata a disposición. La desventaja, creo yo, que puede haber cuando no hay una dinámica social muy pacífica, puede haber socios que hagan mucha presión a la caja, a retirar y descapitalizar a la empresa. Entonces ahí también uno ve conflictos, porque claro, el socio dice, bueno, pero si ya se tributó todo, yo me quiero llevar la plata para la casa, y eso significa sacarle la plata a la empresa. Entonces lo que nosotros, por lo menos lo que yo he visto y he recomendado, es que la plata efectivamente salga y después vuelva a entrar como capital de trabajo, mediante un mecanismo, ¿no es cierto?, de un mutuo, o no sé, pues cuentas corrientes, si es que los empresarios a su vez llevan contabilidades personales, dependiendo cómo estén organizados, pero en general hay un temor a que la empresa se pueda ver fuertemente presionada a generar flujos que le impidan después a lo mejor tener para su día a día. Entonces, eso yo lo vería como una desventaja, y la desventaja más grande, creo yo, es el efecto negativo que tiene sobre la recaudación futura, porque esto es pan para hoy día y hambre para mañana, sobre todo en las versiones en las que no había pago efectivo, que fueron las dos primeras. Tú comprenderás que tú hablabas de todas esas familias que quedaron para siempre sin pagar impuestos, ahí el fisco ni siquiera
se veía beneficiado porque recibía plata fresca. Aquí por lo menos va a haber un 12% que se va a recibir. Pero eso significa que de aquí a futuro la recaudación en el GLOA complementario empieza a ser muy baja. Si aquí los únicos al final que se ponen la camiseta bien son los empleados. La gente que trabaja con un sueldo y que paga impuestos de segunda categoría, esa es la gente que efectivamente no tiene ninguna posibilidad de hacer ninguna de estas cosas para poder recibir su sueldo. Son ellos, y habían, no me acuerdo, no hace mucho, un par de semanas en el Diario Financiero, venía todo un desarrollo de cómo se comportaban en el fondo los grandes ejecutivos, que eran los que aportaban efectivamente al impuesto de segunda categoría. Si bien no lo paga directamente el trabajador, la empresa lo retiene por cuenta del trabajador, pero eso es plata que entra todos los meses a la caja fiscal. Sí, mira, no había visto esa perspectiva. Claramente las personas naturales tenemos beneficios súper acotados, cada vez son menos. No sé si para bien o para mal, pero esta opción o esta ventana que se abre también, de alguna forma tratamos de exponerla porque se vio bastante sesgada para empresarios o emprendedores que no manejaban esta información, porque requerían de un asesor tributario que de alguna otra forma no tenía accesibilidad. Y hoy por hoy siento que el servicio igual abrió una ventana, abrió una opción, incluso hacer el cálculo en línea. Tú lo puedes hacer directamente a través de la página. Sí, tienen unas planillas Excel. Exactamente. Entonces, hoy día la opción está. Y la idea es que de alguna forma, si les sirve, la puedan tomar o abordar de buena forma, porque está a disposición hoy día, siento que de la gran mayoría. Y eso también puede ser algo positivo. Sí, pues yo creo que así como en fácil, si uno tuviera como que definir y si tú me decías, bueno, ¿conviene o no conviene? Yo creo que aquellas personas que tienen ingresos por sobre el 12% de GLOA complementario, ¿no es cierto?, de impuesto de GLOA complementario, esa gente tiene que en sus empresas pagar el impuesto sustitutivo, porque ¿cuánto es lo que van a tener que pagar ellos de manera personal? Hay que hacer el cálculo, si es más del 12% o es menos. Si es más del 12%, les conviene pagar el 12%. Entonces, vamos a ver cómo se comporta la recaudación. Esto va a ser posible hasta el último día hábil de enero del 2025. Exactamente, ese es el plazo. Y se va a poder ejercer también, igual que las veces anteriores, todas las veces que tú quieras. Puedes ir acogiéndote por parcialidades. A medida que vas teniendo flujo para poder pagar el 12%, ¿te fijas? Entonces, o sea, yo puedo optar por hacer una parte ahora, no sé, el mes que viene, y así el mes. Según tu flujo de ese 12%. Eso es positivo, genial. Yo lo encuentro súper bueno, porque además tú vas a poder pedir un crédito, si quieres, para financiar ese 12%, si bien no vas a poder deducirlo de la renta líquida, porque es un gasto, entre comillas, rechazado, porque no va a generar renta. Solamente lo vas a poder descontar, o sea, no se va a poder deducir de la renta líquida, no tiene castigo. Entonces vas a poder también hacerlo vía préstamo dentro de la compañía. Oye, Magdalena, en el caso de los ProPymes, ¿cómo funcionaría el derecho a crédito por este impuesto? O sea, tenemos la tasa del 30%. Sí. Si bien es cierto, ¿cómo funciona ese crédito? ¿Cómo Tienes que ver el SAC. Tienes que ver tu SAC, saldo acumulado de crédito, registro en donde aparece cuál es el crédito que está a disposición de los dueños, ¿no es cierto? Entonces, ese crédito de primera categoría tiene un número. Puede ser el 20, el 18, dependiendo de los impuestos de primera categoría que se han pagado en el tiempo. Entonces, el promedio de todo eso nos va a dar un número. Y ese número, supongamos si es 20, vamos a tener que financiar 10 para llegar al 30. Entonces, depende de cada empresa, porque va a depender del impuesto que se pagó por esa empresa, el saldo, como te digo, de crédito. Y como ahora ya el crédito todo se confunde, ya no se lleva por año, como era antiguamente, entonces si tú quieres acoger el 20%, vas a tener el 20% de ese número. No vas a tener que ir a buscar los créditos más antiguos, que antes era muy castigado, porque se supone que entre más antiguo era, menor era la tasa de crédito. ¿Sí? Ya, perfecto. ¿Y qué pasa con ese crédito que tú me acabas de decir? ¿En algún tipo de estos dos regímenes hay un tipo de crédito que se llega a perder? Sí, claro. En el caso del régimen el semi-integrado. El semi-integrado, el de lo pierdo, o sea, esa plata que yo pagué, que fue flujo, que yo pagué, lo perdí. Costo hundido, sí.
Así de simple. Así de simple. Se perdió. Nada que decir. Se lo fumaron. Oye, me respondieron súper rápido, no tengo nada que decir al respecto. En el caso de las utilidades, bueno, igual lo hemos venido pasando, pero también es bueno recordarlo. ¿Cómo distribuiríamos las utilidades acogidas a este beneficio? Si quedan sujetas a un orden de prelación, ¿hay algún tipo de flexibilidad? Cuéntanos al respecto. A ver, estas utilidades que se acogen al beneficio se tienen que anotar en el registro REX, ¿ya? Que son donde se controlan estos ingresos que ya no tienen que pagar nada cuando salen. Pero, como te digo, van a tener siempre el primer orden de salida, a pesar de que hayan utilidades que no hayan pagado impuestos, pero hay que ser súper cuidadosos al momento de repartirlo, porque si yo soy socia contigo en una sociedad y resulta que somos 50 y 50 y tú te lleváis el 90 y yo me llevo el 10, Impuestos Internos sí nos va a preguntar por qué nosotros hemos alterado la regla de reparto de utilidades entre nosotros. Entonces nosotros vamos a tener que dar razón de por qué es eso, porque piensa que si no, lo que hay ahí es una donación encubierta. Entonces, o a lo mejor yo te hago retirar todo a ti, que tú tenías el GLOA complementario más alto, y entonces yo me llevo la menor cantidad, porque todo lo que quede después es todo tributable, entonces yo me lo voy a llevar que tengo un global más chiquitito. Entonces, hay que ser muy cuidadoso al momento del reparto. Hay que tener en consideración la regla que nos hemos dado siempre de cómo tenemos que repartir. Si esa regla se quiere alterar por cualquier razón, que podría ser, o sea, esto no está escrito en piedra y no es que no se pueda modificar, pero tienen que haber razones económicas sobre todo, y de hecho que sean suficientes para que esta operación, en caso de ser revisada, no sea calificada por el Servicio de Impuestos Internos como abusiva, o elusiva, o simulada, y entrar en ese lugar yo no lo quisiera, pero lo que sí es importante es que... Pero si entramos en una economía de opción, al fin y al cabo, y eso está tipificado, es parte de lo que yo puedo optar y de lo que la misma ley o norma me está dando para yo poder optar. Efectivamente. Ahora, pero tiene que haber una razón más allá, si bien es cierto, no plenamente tributaria, sino casi es como una legítima razón de negocio, ¿no? Algo, no sé si esbozando a eso, pero... Sí, pero yo creo que a lo mejor, mira, yo siempre lo planteo desde otra forma, que lo aprendí de una persona de Impuestos Internos y nunca se me olvidó. Es, ¿tú habrías celebrado esa operación con un tercero que va pasando por la calle, que le estás regalando ingresos no constitutivos de renta por un porcentaje distinto del que pagó? Depende. Depende. Pero es más o menos eso. Sí, sí. ¿Ah? Ese es como yo siempre lo pienso así. Y claramente lo podemos alterar. Por ejemplo, en el caso de los abogados se da mucho. Me imagino que en el caso de ustedes también, nosotros revisamos a final de año cómo estuvieron los aportes que hizo cada uno. Todos participamos igual en la sociedad. Pero cuando nos vamos a repartir las utilidades, tenemos una regla distinta de la participación en el capital que está dada por el trabajo que hace cada uno, por el aporte de clientes, por la cantidad de horas que se dedican al trabajo, cosas que se pueden medir objetivamente, que están, te fijas, están los antecedentes. Y eso puede dar pie a un reparto distinto, no hay ningún problema. Pero como te digo, si es el papá y la hija... y eso queda pactado efectivamente, queda escriturado, queda trazabilidad. Yo por lo menos, en los casos que a mí me toca, cuando distribuimos utilidades siempre dejamos huella, y sobre todo si esa distribución de utilidades tiene alteración en las proporciones en que se participa en el capital social. Sí, es una cuestión de simplemente dejar todo súper bien clarito, cosa que en caso de una fiscalización esté ahí. Sí, es súper recomendable porque de vez en cuando uno hace las cosas y se olvidan, y si uno deja es que de alguna forma eso ya estampado, totalmente documentado, después se nos olvidó, después nos llega una fiscalización y se nos olvidó. Yo incluso, así para los que nos están oyendo, acostúmbrense mucho a protocolizar cartolas de las cuentas corrientes en donde están los abonos y los cargos de las platas. Porque con eso, por ejemplo, tú fuiste y te compraste y diste el pie para comprarte una casa. Impuestos Internos te llamó,
porque tú estos son ingresos que no se declaran. Para justificación de origen de fondos. Claro. ¿Cartolas del banco? Sí. ¿Dónde está el abono y el cargo? Po? No la toda la cartola. No, ahí no sale cuando me voy a comprar la cartera a la Purificación García. Pero sí, esto, por ejemplo, como te digo, si tú vas a hacer una inversión, vas a tomar esa plata y vas a ir al banco a tomar un fondo mutuo, o te vas a dar el pie para un departamento, no tengo idea. Generalmente lo que yo hago es, por si te llama Impuestos Internos y te dice, oye, mira, tú el año pasado me declaraste 50 millones en el código 170 del formulario 22. Tú dijiste que habíais ganado 50 palos. Y resulta que estáis dando el pie para una casa de 120 palos. ¿De dónde sacaste la plata? Te van a llamar de todas maneras, porque las inconsistencias de lo que uno declara versus lo que uno invierte saltan. Son vectores en Impuestos Internos que hacen luz roja y te llaman. Y entonces uno va y le dice, oye, mira, aquí está, mi sociedad el año pasado me repartió este ISIF, este impuesto sustitutivo de impuestos finales, me repartió en esta cantidad, aquí está el cheque que hizo la empresa, la transferencia, y aquí está la plata en mi cuenta corriente. Listo, se acabó. Hasta ahí llega. Yo no había escuchado el tema ese, pero es un buen dato. Yo lo hago así, porque ¿sabéis qué? Cuando uno va a explicar, para el funcionario tú no sabés lo tranquilizador que es ver que en la cuenta de abono y cargo aparece el mismo número. Sí, sin duda. A mí me ha tocado, o un amigo le ha tocado, dicen por ahí. Me contaron por ahí. Claro, uno lleva esa documentación. Sí, efectivamente, nosotros hemos proporcionado los documentos para justificar el origen de los fondos, llevas el cheque, llevas la cartola, y aún así de repente hay insatisfacción de la contraparte. Pero ya es por mera... Bueno, es que ahí ya entráis en un terreno distinto, pero en general, cuando tú le haces fácil el proceso de fiscalización al fiscalizador, la disposición, como cualquier ser humano, a revisar papeles que se entienden, es distinta a cuando tiene que revisar y le llevan cartolas del banco que él tiene que empezar a mirar. Además que estos procesos generalmente se gatillan 2 años y 11 meses después, cuando va a vencer el plazo de prescripción de 3 años. Entonces, yo por lo menos no me acuerdo ni lo que hice ayer. Entonces, si tengo que ir a pedir cartolas al banco, probablemente van a estar en microfichas, lo voy a tener que pedir, se va a demorar no sé cuánto tiempo, me va a poner nerviosa, porque yo no sé si a ti te pasa, pero cuando uno Impuestos Internos lo cita, es como si te paran los carabineros. No sé, yo me pongo nerviosa, aunque no haya hecho nada, pero algo tengo que haber hecho mal, po. Explicar un poco que protocolizar es dejar una trazabilidad que en cualquier momento ese documento queda archivado, ¿cierto? Claro, en tu y que tiene esa fecha. Y que tiene esa fecha. Y en caso de cualquier cosa, tú puedes pedir como una fotocopia o una copia y siempre va a estar, ¿no? Así es. Esa es la idea, ¿no? Sí, ya. Esa es la idea. Bien. Esa es la idea. Pero bueno, es un buen mecanismo, me gustó. Así funciona. Y ahora como las escrituras tienen códigos de barras, en el fondo, con documentos electrónicos, es mucho más fácil, porque antes tenía que tener los documentos físicos. Hoy día tú haces tu carpeta digital y guardáis tu compra del departamento, compra de la casa, compra del auto. Por los autos tú no sabes la cantidad de gente que es fiscalizada. Porque el problema con los ingresos no renta es que no se declaran en el formulario de renta del formulario 22. Quizás sea eso una desventaja, no desventaja, ¿Sí? Pero al fin y al cabo te puede llevar a un proceso de fiscalización al tener que acreditar eso de alguna otra forma en alguna justificación de origen de fondo, pero debiera estar súper seteado con el registro de dónde vienen, pero de igual forma puede ser complejo. Sí, es un detalle que al final es como, ¿te acordáis este año que fue la locura con los arriendos de los DFL2? La cantidad de gente que dijo, ¡ay, tengo que pagar! Siempre han tenido que pagar, o sea, hasta 2, siempre digo yo, pero más o menos, hasta 2, para no entrar en detalle. Pero también las platas que venían originalmente en la época cuando los DFL2 no tenían límite, la gente hacía muchas inversiones con esas platas y esas platas no se declaraban. Y tú hoy día, tú tienes derecho a tener 2 propiedades de DFL2 por las cuales percibes arriendo, no pagas impuestos y no tienes que declararlo. Y si son propiedades más o menos que tienen buenas rentas, pucha, también ahí tenéis que empezar a explicar de dónde viene la plata, porque tampoco se declara. Mira, sí.
Happy problem. Por ahí dicen. Sí, no deben ser mucha gente, pero existe. Ya. Oye, enero del 2025, último día hábil del mes para yo poder acceder a este beneficio. ¿Qué visualizas tú en este escenario, con este beneficio, tanto para las empresas o más que nada para la economía? Si bien en el corto y en el largo. Hablaba un poquito del largo, pero en el corto, ¿tú crees que se va a cumplir el objetivo? ¿Tú crees que finalmente, producto de esta recaudación, va a lograr lo que le generó la génesis de esto, que es la recaudación para Valparaíso? Y en el largo plazo, ¿qué tan complejo lo ves? ¿Tú crees que se van a crear otros mecanismos? ¿Van a seguir, van a insistir por otro lado? Porque si vamos a dejar de pagar, vamos a pagar ahora, vamos a anticipar un pago ahora, y después en otra línea voy como el fisco, voy a dejar de percibir ese ingreso por un buen periodo, en algunos casos, tengo que igual cobrar en ese periodo algo que no lo voy a... ¿De dónde saco? ¿De dónde saco esa plata? Bueno, ahí viene la gran pregunta, el pacto fiscal, la reforma tributaria, si esta cuestión es como la bicicleta vieja que está entera parchada. Entonces estos son parches que se le adicionan, que al poco andar se vuelven a salir, y hay un tema importante de recaudación, no tanto del sistema, porque el sistema debiera de alguna manera poder rendir, si el punto es el tema de la eficiencia en el gasto, es el otro lado, en donde tú ves que a pesar de que la recaudación, ahora gracias a Dios tuvimos crecimiento del 3 algo, la cosa aparentemente... Hoy día en la mañana tuvimos una charla y hablamos de lo que fue la recaudación desde el punto de vista de la elusión, ¿cierto? Sí. Que la proyección, no sé, eran 40.000 millones y finalmente se recaudaron 33.000 millones. Esto fue el 2023, ¿cierto? Solamente en esa línea, algo que en realidad no estaba. Y que en todas vistas es beneficioso, una Teletón prácticamente. Sí, pero en la medida que eso tú lo puedas medir, porque cuando tú hablas efectivamente con gente que sabe, esas estimaciones, al final, como que siempre cuando las sacan al pizarrón terminan medios colorados. Michel Llorat, que es el que ha hecho las estimaciones, yo quiero mucho a Michel, pero sus estimaciones de recaudación siempre quedan, no sé, en 1/3, 2/3. Él vaticinó que iba a ser 3 y fue 9, fue 10. Entonces, yo ahí me pierdo los temas de los mecanismos para calcular la recaudación. Lo que sí sé es que la norma antielusiva ha tenido un efecto disuasivo en los contribuyentes, sí. Han habido operaciones grandes, como la venta de Tianqi, ¿te acuerdas? Hace como unos 5 o 6 años, no me acuerdo bien, que esa operación podría perfectamente haber pasado por un ¿cómo se llama? Cuando pasan por bolsa, en el fondo, por un make money, por un market maker. No, por un market maker. Okay. Cuando le hacen el mercado, sí, para que fuera... Esa operación en esa época estaba todavía el beneficio del 107, de la ganancia capital en bolsa, que no pagaba impuestos. Bueno, ellos renunciaron a hacer esa maniobra que se podía hacer, que era legal, que no tenía problema y todo, porque la norma antielusiva para ellos sí fue una luz roja. ¿Te fijas? Operaciones que se habían hecho siempre antes y sin la norma nunca nadie se cuestionó su legalidad. Entonces, y eso te lo pongo como un caso grande, pero también en los más chicos, los asesores están asustados. Hay ya un caso de norma antielusiva con un fallo en Temuco. Un abogado de Santiago es el que lo lleva. Después sé que hay varias multas que se quieren aplicar a los asesores. Entonces hay todo un ambiente que hace que hoy día los contribuyentes sean mucho más cautos al momento de planificar sus negocios. Y tú tienes razón, la economía de opción, bueno, es gracias a Dios que existe ese concepto, pero nadie está obligado a pagar más impuestos de los que tiene que pagar, ¿no? Es como básico. Pero eso también ha ayudado a morigerar la conducta de los contribuyentes. Sí, yo creo que igual hoy día, de alguna forma, el plan de fiscalización, y así lo daba las señales, hace poquito, en septiembre, salió un tremendo aviso, y casi que en pleno salieron a fiscalizar el comportamiento tributario de los contribuyentes, los negocios, cómo están funcionando, fiscalizaciones masivas. Yo creo que eso de alguna forma viene así la mano
para poder recuperar parte de lo que hoy día están dando esta opción de poder acceder a estos beneficios, al fin y al cabo. Sí, bueno, tienes un director nuevo, la mano se nota, también hay un tema ahí de que hay como una sensación dentro del servicio de que tiene que haber como una mejor recaudación. Si hemos estado dado los tantos cambios tributarios y es imposible que los funcionarios y que los civiles estemos al día en un 100% con todos los cambios. Ha sido mucho. Desde el año 14 hasta hoy día tenemos 6, 7 reformas. Es complejo, incluso para las mismas personas que están emprendiendo. Yo no sé qué opinas tú, pero también me gustaría saber tu opinión en virtud de cuando las personas que quieren desarrollar un negocio se encuentran con un tremendo golpe cuando quieren formalizarse. Y se formalicen, se vengan acá. Pero una cantidad de trabas tremenda. Entonces hoy día la informalidad sigue creciendo porque no hay no está la visualización de parte de la otra contraparte, es decir, hagamos esto un poquito más sencillo para que esto vaya evolucionando cada vez más y esa recaudación vaya creciendo. No sé qué opinas tú. Sí. Yo siento que, o sea, hay un montón de gente que quiere hacer las cosas bien, pero se encuentra con que hay obstáculos para poder desarrollarlo. Bueno, el sistema es complejo. Dadas estas sucesivas reformas que han ido parchando, ¿no es cierto?, y que no nos hemos podido poner de acuerdo como sociedad y decir, oye, mira, hagamos esto de esta manera, que es la manera que ha dado resultados en otros países. Estamos muy politizados, estamos con políticos, además hay mucha ignorancia en materia tributaria, hay mucha, a mí me da como una sensación de repente que todos los empresarios son sinvergüenza. Si bien se han ganado, ¿no es cierto?, porque han habido conductas abusivas, ha habido mucho que decir del tema de los audios, que decir del tema Penta y las clases de ética y todas las cosas que sabemos que han ocurrido, las colusiones, etcétera. Hay socialmente una animadversión hacia quienes tienen el poder económico, pero eso nubla, ¿no es cierto?, la capacidad para poder sentarnos y decir, bueno, ¿cómo queremos producir? ¿Cuánto queremos que esta gente entregue? Y ahí estamos, en este tira y afloja, que lamentablemente no nos permite ponernos de acuerdo. Han habido iniciativas legales súper buenas que no ven la luz. Sin duda. Parte de este proyecto para Tax es acercar esta información, tratar de que sea accesible a las personas, que entiendan un poco la tributación y que es un acceso, que es de acceso para todos, al fin y al cabo. Y esta ventana, con profesionales como tú, de explicarle que esta opción es para todos y que no es tan requete difícil. Si bien es cierto, es bueno asesorarse, sí. Claro, pero súper bien. Sí, pero supone tener una infraestructura de un contador, de cosas que para nosotros el internet todo, es como el desde, pero sin embargo para mucha gente no es así. Sí, no, es verdad. Pero yo ahí tengo una pequeña diferencia. Yo creo que de repente los emprendedores están más dispuestos a invertir, no sé, me voy a gastar $5,000 porque alguien me dijo que voy a vender más y no invertir en un buen plan de negocio, en alguien que te vaya ayudando a que tu negocio, ese emprendimiento se transforme en un buen negocio. Y ahí hay un poquito de poca perspectiva del emprendedor que está iniciando su negocio. Es mi visión, ¿eh? Sí, yo estoy de acuerdo contigo. Sí, lo que pasa es que además hay un montón de beneficios para el desarrollo de estos nuevos negocios que en Corfo, Capitales Semilla, que la burocracia para poder llegar a esos fondos hace que muchas veces todas esas no queden cumplidos en el año tributario, en el año fiscal. Entonces, todos esos recursos que están ahí a mano, en donde el fisco quiere ayudar al emprendedor, la cuestión no funciona porque es una excesiva burocracia. ¿Por qué? Porque hay fundaciones truchas que tienen facturas por no sé qué cantidad de plata, etcétera. Y así. Oye, insisto también que me está impresionando por el tiempo, ¿eh? Por eso la mirada para allá. ¿Qué te iba a decir yo? Se me fue la pregunta, pero independiente de esas fundaciones, todo lo que de alguna forma ha generado una animadversión dentro del sistema, me gustaría que ya que de alguna forma nos pusieron un poquito el acelerador, nos fueras comentando, para resumir este beneficio, cuál es la recomendación que le darías tú a este emprendedor o a este empresario para tomarlo o no, cuáles serían las formas de abordarlo y cómo acceder a eso, digamos. Cuéntanos, y la idea es que tú les digas a ellos un resumen. Un resumen. Un resumen. A ver,
Básicamente, primero tienen que revisar si tienen utilidades acumuladas, esas empresas. Si esas empresas tienen utilidades acumuladas y están en un régimen que permite ir al régimen de ProPyme, que se llama, que es en la tasa del 12,5, hay que ver si el crédito de primera categoría que traen acumulado, cuánto es lo que les falta para llegar al 30 y ver si eso les conviene. Los grandes, que son aquellos que están en un régimen de primera categoría con 27%, no van a poder buscar los créditos. Hay muchos que además no tienen, porque son operaciones con fondos y otras cosas que no se accede a primera categoría. Y después ellos sí tienen que financiar el 12% y les va a convenir en la medida que, como dijimos delante, ellos tengan global complementario inferior, o sea, superior al 12%. Estos recursos va a ser importante que ojalá los puedan mantener dentro de la empresa si es que se quiere seguir con el circuito, ¿no es cierto?, virtuoso de generar más y más negocio. Saquen la plata probablemente y después la reingresan como un préstamo para efectos de no tener tan grande la caja o el patrimonio, y por lo tanto también van a tener que pagar más patente municipal. Entonces, si lo pueden ingresar como deuda, lo pueden rebajar. Y en general, darle una vuelta. Tienen hasta el último día hábil de enero del 2025 y una vez que hayan pagado estos fondos, ven la posibilidad de poder generar repartos si es que se quieren hacer inversiones personales, que en ese caso esas inversiones no van a pagar impuestos cuando se retire la plata de la empresa, y eventualmente volver a prestárselas, como les decía, a la compañía. Genial. Oye, súper bien. Y recordar también que esto se puede hacer de forma paulatina. O sea, puedo partir ahora y mes a mes, llegar hasta enero. Tal cual. Y cumplir el objetivo final. Así es. Magdalena, antes de terminar, nosotros tenemos algo pero espectacular en este programa que se llama el ping-pong tributario. ¿Ah? Te faltan las fanfarrias. No, aquí después lo ingresan después. Así que yo voy a hacer este ping-pong tributario con Magdalena. Perfecto. ¿Cuál es tu deporte favorito? Yo juego golf. Ya. ¿Película que te marcó en tu juventud? Sí, la de Anthony Hopkins. Está la del profesor en Oxford. ¿Cómo se llama? Tierra de Sombra. ¿Serie favorita? Outlander. ¿Cumbia o rock? Rock. ¿Asesor preferido? ¿Asesor tributario? Asesor preferido. Si Asesor- quieres, tributario. Asesor preferido. Difícil pregunta porque tengo muchos mentores, pero no me vas a creer. Don Luis Catrilev. Mira. ¿Quién es tu inspiración? ¿Quién es mi inspiración? Mis hijos. Perfecto. ¿Qué consejos darías tú para emprender? Que contraten un buen abogado. Y ojalá que sea mujer. Habilidad que no tienes y te gustaría tener. Que no. Paciencia. Garabato que piensa frente a un problema. Mierda. Si no fueras asesor tributario, ¿qué hubiese sido? Cantante. Si pudieras eliminar un impuesto, ¿cuál sería y por qué? El IVA, lo odio. Si pudieras elegir un superpoder tributario, ¿cuál sería? Un superpoder tributario. ¡Oh! Que la gente pobre no pague. ¿Sueño por cumplir? Ir a Estonia. ¿Y cómo te definirías en una palabra? Es que son dos. Buena onda. Magdalena, muchísimas gracias por estar y compartir el día de hoy esta grata conversación. Gracias, De verdad lo Alejandro. agradecemos mucho y los dejo cordialmente invitados para que vean nuestro podcast en Paratax y se vienen nuevos y fabulosos invitados, pero agradecer y darle un gran aplauso a Magdalena por participar el día de hoy. Así que, chiquillos, también, por favor, un aplauso que se lo merece totalmente. Gracias. No, y yo a ustedes, el entrevistador maravilloso y los chiquillos aquí, increíble. ¿Despertó? Así que muchísimas gracias y nos vemos en un próximo episodio en Paratax. Chao. Gracias.